En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales. Un principio en el Ministerio Levanta es que no podemos confrontar aquello que no sabemos identificar. Y hay ciertas actitudes con las que nosotros podríamos estar cargando sin ponerles el nombre adecuado. Uno de estos nombres es la parentalización, que es lo que vamos a hablar en este podcast. Y para esto pues siempre cuento con el privilegio de mi amigo hermano Alonso. ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien y listos para conversar sobre este tema tan importante y muy acertado el tema para conversar, ¿verdad? Sí. Sobre lo que es la parentalización. Sí. Es que como sabemos que es Dios quien instituye el matrimonio, uh-huh, y a la vez establece los límites relacionales y roles respectivos entre esposos y entre padres e hijos. Es decir, uh-huh, en ningún momento, ningún concepto de su creación, Él crea algo y se desentiende de la situación. Exacto. Sin poner límites, sin poner roles, sin uh-huh, poner un orden. Listo. Por eso es que se dice que el hombre es cabeza de su hogar. Uh-huh. Y en medio de la igualdad entre hombre y mujer, uh-huh, hay un rol específico. Correcto. Estos límites relacionales definen la participación y protegen la diferenciación, que es muy importante, sí, de los integrantes del sistema familiar, uh-huh, porque es Dios quien capacita. Exactamente. Entonces, si Dios capacita, Él mismo dice, se coloca acá uh-huh, y se coloca acá. Uh-huh. Y todos como un sistema funcional. Ok, y si Él capacita es porque sabe cómo capacitar para que su diseño funcione. Bien. Sí. Ahora, vos mencionas algo muy importante, los roles. Y si hablamos de roles, es porque se pueden desarrollar grandes desajustes de la personalidad cuando estos roles no se respetan. Así es. Por ejemplo, los hijos se afectarán cuando son parentalizados, en su infancia o en su adolescencia. Hermano, ¿y qué significa parentalización? Ok. Cuando hablamos de parentalización, hablamos que niños o adolescentes, bien, se les da un rol que no les corresponde, un rol de ser papá, un rol de ser mamá, un rol de cuidar. Mucho se ve en esta expresión, ¿verdad? Ahora usted es el hombre en la casa, usted ahora, y un niño con 8 o 9 años se le impone un peso de esa magnitud. Sí. Entonces, evidentemente, es muy complicado. Que, por cierto, este término, parentalización, fue sugerido por el terapeuta Salvador Minuchin, donde explica que dentro del sistema familiar hay subsistemas con roles específicos, como es la relación parental fraternal. Sí, muy bien. Esta parentalización, vamos a tener problemas con esa palabra. Es difícil. Hay que entrarle con equilibrio, ¿verdad? Sí, Uno hace un frenado anticipatorio y... Hay que meter el clutch y el acelerador bien ahí. Muy bien. Es cuando los hijos funcionan, como bien nos estás explicando, como cuidadores uh-huh, de sus figuras de apego, o que tienen responsabilidades superiores a las que pueden asumir con relación a su estado madurativo, ¿verdad? Uh-huh. Otras palabras de que vos acabas bien de explicar. Nos referimos a niños que han tenido, por circunstancias, que ser padres de sus padres, consejeros de sus padres, u otras figuras como padres de sus hermanos, uh-huh, incluso que se han tenido que responsabilizar de diferentes maneras de las acciones de su padre o madre cotidianas en el equilibrio de un hogar. Uh-huh. Por ejemplo, el hijo que envían a mentirle al cobrador que llama a la puerta para que afirme que su padre no está. Es decir, exacto, acciones que cubren la responsabilidad que tiene que tener un padre o una madre en una casa, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Ok, si yo no tengo cómo pagarle a la persona que me está buscando, pues yo no tengo que enviar al hijo para que me represente a mí y todavía bajo una mentira. Claro. Yo tengo que asumir una dirección que se aplica para un montón de cosas más dentro del hogar. Ahora, podemos hablar de ese concepto de parentalización desde dos perspectivas. Un aspecto emocional, bien, que básicamente es cuando se recibe de los padres una información
que el niño no está capacitado para gestionar, para resolver o para guardar un secreto. Qué importante es esto, mi hermano. En muchos casos se les coloca como mediadores emocionales de su padre o de su madre, o como le llaman los conocedores, una figura consoladora. Bien. Sí, es que tenemos que saber qué compartir, en qué momento compartir con nuestros hijos y nuestras hijas. Si inclusive en el sentido más común del término, en las mismas censuras de materiales en ciertas películas, bueno, que ahora prácticamente, ¿verdad? Pero el concepto hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando hay un poquito más de conciencia. Exactamente. ¿Qué buscaba? Justamente la protección de ese estado madurativo de la persona. Por eso es que no es apto para menores de una edad específica. Ahora, ese no es apto para también puede ser aquello que nosotros le confiamos, que le contamos a nuestros hijos o nuestras hijas. Eso empieza a dar un modelo de distorsión, ¿verdad? Hablaste de la parentalización emocional. Permíteme referirme a la parentalización instrumental. Se refiere a que como padres tenemos obligaciones. Listo. De acuerdo. Y sea que estemos cargados de trabajo o no. Igual somos papás siempre. Hay una línea muy delgada entre formar a nuestros hijos para que vayan aprendiendo a asumir obligaciones que luego como adultos van a tener que asumir plenamente, y otra es depositarle las cargas de cuidado y de otras cosas en la casa, por ejemplo, cuidado de hermanos, hacer las compras, preparar la comida. Es decir, si no te preparas la comida, ve a ver cómo haces vos para comer. Imagínate. El que un hermano mayor tenga, énfasis en tenga, que defender al menor desde su inmadurez emocional. Claro. Por ejemplo, el típico, yo como hermano mayor asumo el rol de protección en la escuela o en el colegio. Desde el estado madurativo de la persona, los problemas los va a resolver a punta de venganza, peleas, amenazas, iras, y más bien es desadaptativo lo que está haciendo, porque no es su papel madurativo para poder enfrentar una situación de frustración, etcétera. Y si un hermano menor tiene un problema en el colegio, ¿quién tiene que resolverlo? ¿Es el papá? El papá, o ausencia del papá, la mamá. La mamá, sí. No decirle, encárgate vos. Exactamente. ¿Se va a encargar cómo? A la salida te espero. Exactamente. Y lo que vos decías va a desarrollar esas actitudes de violencia, venganza y demás, ¿verdad? Es que yo no puedo ir, diría algún papá o mamá, porque estoy muy ocupada. No tengo con qué dejar al niño o tengo mucho trabajo. Primero es esto. Sí. Eso es lo que va primero en la lista de prioridades y hay que estar ahí presente modelando ese asunto. Ahora, algo que sí tenemos que marcar la diferencia es que parentalización no se refiere a hijos adultos que cuidan de sus padres en la vejez. Sí. Eso es una diferencia muy importante porque en algunos casos, ¿verdad? Personas en diferentes condiciones deben hacerse cargo de uno de sus padres o de ambos, ya que en su vejez pues tienen ciertas necesidades y quienes tienen la habilidad para proveer este cuidado son algunos hijos. Esto no es un asunto de parentalización, sino más bien un asunto, diría yo que hasta de responsabilidad. Y honroso delante la palabra, del Señor, de los ojos del Señor, ¿verdad? Claro. Y este cambio de roles, ahora sí, con el énfasis que acabas de poner en niños, exacto, en niños o adolescentes, puede ser común cuando en el hogar, ya sea la esposa, por ejemplo, sufre por maltratos o abandonos emocionales de su esposo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los hijos ya de pequeños, es la madre, si fuera la persona agredida, los que los coloca en una posición de, llamémosle, confidentes, ¿verdad? Situación que va a empeorar cuando lo que se le confía al hijo o a la hija tiene que ver con asuntos delicados, como por ejemplo infidelidades, maltratos recibidos y otras formas relacionales insanas en la relación conyugal. Entonces, desde un problema de una mujer agredida, desde esa situación puede continuar la agresión. Correcto. Tal vez de una manera no consciente. Por eso es que lo importante de esos programas, para que podemos identificar algo y que lo confrontemos. Exacto. Yo no me daba cuenta que desde mi condición de maltrato estoy con mi pañito de lágrimas y le cuento todo a una persona que no está. Desde mi punto de vista es, digamos, la persona que sí me comprende, pero es desde mi punto de vista, no estoy tomando en cuenta la maduración de esta persona. No está apto o apta para esta dinámica.
y se le imponen cargas a niños o niñas pequeñas que no están capacitados Sí. para llevarlas. No están capacitados. Inclusive hay donde niños, y yo he escuchado ya personas adultas que cuentan en su infancia que vieron estas cosas, que a los 6, 7 años se dijeron, ahora yo soy el responsable de Sí. cuidar de mi mamá. Oh, sí, Y exactamente. obviamente es una forma tremenda de dañar, ¿no? Inclusive estas responsabilidades que le dan el peso de una decisión trascendental. Exacto. Ujú. O una orientación que vaya a definir, por ejemplo, una relación matrimonial, Ujú. una decisión de lo que sea, Ujú. ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué opinas vos de esto? Ujú. Imagínate ese peso de una situación altamente abrumadora. Claro. Es totalmente desadaptativo. Esto. Totalmente. Sí. También dentro de familias piadosas hay niños que son demasiado maduros para su edad y digamos que culturalmente es una ventaja, poniendo ahí ventaja entre comillas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque esta supuesta madurez puede ser la respuesta a una infancia de cuidados negligentes que lo ha separado de vivir su ciclo vital. Este estado les desconecta sus deseos y necesidades, es decir, el niño Ajá. deja de ser niño. Ese es el Porque problema. debe asumir otras responsabilidades para las cuales no está capacitado ni preparado todavía. Que como decías hace minutos, decirle al hijo, ahora es el hombre de la casa, o te lo cuento porque tú me entiendes mejor que tu papá, o como tengo que trabajar tanto, tú te vas a encargar de la casa, ¿verdad? Es colocarlos en un estado de maduración que no tienen. Exactamente. Otra vez decimos, esto no significa esa necesidad que ellos tienen de nuestros hijos de irse formando en obligaciones, Exacto. pero según con la edad, Exacto. ¿verdad? Estimulando los logros y no implantarles las responsabilidades de decisiones cruciales, inclusive en relaciones que nada tienen que ver con ellos. Decisiones entre relación de papá y mamá. Correcto. Y es que esta dinámica disfuncional inicia desde la niñez o inclusive también desde la adolescencia del hijo. El asunto es que suele perpetuarse en la etapa de la adultez del hijo, de tal forma que podría verse incapacitado para independizarse. Bien, sea su padre o sea de su madre. ¿Por qué? Porque ambos le han implantado una, comillas, obligación para ser sostenido tanto en lo emocional como económico por su hijo. Bien, específicamente en familias monoparentales, es decir, cuando hay un solo padre presente. Ahora, hagamos una diferencia de esto que acabamos de decir con la honra, que vos usaste ahora esa expresión, la honra y el cuidado por nuestros padres, que somos llamados como hijos, ¿verdad? Consecuencia más bien de un sano desarrollo emocional y espiritual. Es decir, hay que tener bien marcado las diferencias, bien, pero en la adultez se perpetúa este asunto de la parentalización y hay que cuidar eso. O sea que, más bien, qué bonito lo que dijiste. Al final, esta honra y cuidado de los padres va a ser un producto Exacto. de un sano desarrollo espiritual y emocional. ¿Sí? Pero se puede confundir a veces con personas que no logran separarse del cuidado y de la atención y de la dependencia de sus padres, por lo contrario, no por un sano desarrollo emocional, Exacto. sino por un resultado de una parentalización progresiva, hasta el punto de que si un hijo o una hija decide hacer vida propia a una edad adulta y encuentra más bien un rechazo de su padre o de su madre, o un alto como de rebeldía, o que, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Nos vas a afectar a mí? Eso es un signo de insanidad emocional. Exactamente. Sí, es muy importante esto porque se puede ver de forma muy, muy piadosa. Yo no me voy de la casa, tengo 40 años, no me voy de la casa porque ¿qué van a hacer mis papás sin mí? Sí. ¿Quién va a velar por ellos? ¿Quién va a cuidar de esto? Entonces yo necesito estar, y de hecho conozco casos de personas que diseñan su vida en función de esa dependencia. Y yo estoy de acuerdo en lo que vos decías del hecho de honrar y de cuidar como corresponde, fruto de un correcto desarrollo de la crianza de los hijos. Pero no ya temas de parentalización donde más bien se genera esa dependencia de ellos. Exacto. Y ahora, ¿qué se podía proyectar en el futuro de un hijo o una hija bajo un sistema de parentalización? Pues la persona parentalizada va a normalizar que el bienestar de los demás está siempre por encima del propio. ¿Okay? Peligroso. Sí. Si en alguna situación esa persona prioriza sus propias necesidades o deben defender sus deseos,
se van a sentir más bien culpables, mi hermano. O sea, van a sentir egoístas, malagradecidos. ¿Por qué? Porque van a vivir siempre responsabilizándose de forma disfuncional de la dificultad ajena. A la vez van a tener dificultades para recibir de los demás cuidado emocional, afectivo, material, etc. Y eso da muchas respuestas. Sí, claro. Cuando una persona desde niño se le ha implantado este modelo disfuncional de que usted tiene que hacerse cargo de, por eso lo proyectamos al futuro. Son personas que dicen, es que yo no me siento cómodo cuando alguien me da cosas. Yo me siento más cómodo cuando yo doy cosas. Y es porque en algún momento, consciente o inconscientemente, uno asumió el papel de un papá ausente o una persona asumió el papel de una mamá ausente. Y no estoy diciendo necesariamente del maltrato. Estoy diciendo de ausencia, inclusive por servicio laboral. Claro. No lo veamos nada más en eso. Simplemente un papá o una mamá que dentro de su llamado, ¿verdad?, es ausentarse constantemente y delegar responsabilidades siempre en los hijos o en las hijas. Esto va minando poco a poco, sin darnos cuenta, y va afectando la personalidad del hijo o de la hija. Exactamente. Qué sutil que es, ¿verdad? No es una imposición violenta, malintencionada, sino que muchas veces, como vos decís, circunstancias. Una víctima agredida que debe trabajar 10 horas por día. Sí. Y le encarga al hijo mayor, vea, yo no voy a estar, su papá no existe en este mundo, entonces es tu responsabilidad, ayúdeme, vea que yo estoy sola. Entonces, aún movida por la necesidad, por la razón que sea, sutilmente se va generando este asunto en un niño que debería estar ocupado en otras cosas. Y digo algo un poco delicado, por supuesto, dentro del marco de las situaciones que existen, ¿verdad? Y que son muchas. Sí. Es muy difícil trazar líneas así como que blanco y negro. Pero el peligro que podría existir en niños pequeños que empiezan a trabajar para el mantenimiento de su familia. Digo, muy pequeños. Bajo él está aprendiendo el valor del trabajo, ¿verdad? O sea, una cosa es que hayan dinámicas del valor del trabajo donde ese fruto no dependa de su familia. Claro. Esa es otra cosa. Es decir, una persona que tome iniciativas para empezar en el mundo económico y que diga, uy, bueno, tengo estos logros, ¿verdad? He empezado a ganar mi propia platita. Es una oportunidad para que aprenda a administrarlo. Es un privilegio estar en ese mundo. Me refiero a niños o niñas donde se le pone el peso de si usted no trae el sustento, por ejemplo, ni mamá y sus hermanos vamos a comer. Exactamente. ¿Y cuántas veces hemos visto, yo me acuerdo, me ha pasado, tal vez ahora no tanto, pero hace años sí, que se encontraba un chiquito en la calle vendiendo caramelos, papas, lo que sea, y decía, tengo que vender 20 para poder comer hoy. Y yo me acuerdo que me pasó en una u otra ocasión y a uno se le conmueve todo por dentro. Sí. Mi pregunta siempre es, ¿y dónde están los papás de este niño? Entonces muchas veces también es una imposición alevosa, es decir, es una actitud intencional de los padres también. Sí. Y es un dolor porque como una manera de interpretar, ¿verdad? Cuando se habla de que el mal alcanzará a las generaciones, por tantas generaciones. Por supuesto, es que imagínate las consecuencias de un desequilibrio en el sistema familiar va a repercutir sobre otras muchas consecuencias negativas, donde la parentalización sería una de las consecuencias que recibirían los niños o las niñas por un abandono, por ejemplo, de la figura paterna o la figura materna, o una presencia de ambos, pero totalmente aislados emocionalmente o patrimonialmente. O sea, siempre cualquier desequilibrio en el diseño de Dios con sus roles siempre va a traer consecuencias. Pero aún así, veámoslo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Aporto algo más, veámoslo a nivel macro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en países, y ahora viene a la mente en mi caso, países africanos, donde una gran cantidad de niños, por la pobreza, bien, han tenido que salir a las calles y trabajan de una u otra cosa, son llevados para las guerras, para los niños con armas, o niños que trabajan. Expuestos a abusos. Expuestos a abusos, a maltratos, pero no solamente eso. Ahora que vos decías, la desestabilización de sistemas, en esos países puntualmente hablamos de esto desestabilizó la economía, la política, la cultura. Entonces,
ese punto que es sumamente importante, lo que vos decías, estos defectos o estas formas erradas del diseño de Dios desestabilizan otros sistemas. En un caso micro, sí, este sistema familiar, pero en otros casos macro, a nivel de países o de comunidades puntuales, desestabilizan otras cosas que son parte de lo cual el creyente debe, como parte del reino de Dios, influir y mantener valores, como hemos hablado en estos programas, de estabilización. Pero esas dinámicas más bien desestabilizan lo que Dios está trabajando en este mundo. Sí. Entonces, el hecho de cuidar de lo que me corresponde es un aporte al desarrollo en todo sentido, en todo nivel. Sí. Y ahora, la parentalización entonces se ha identificado como una forma de maltrato psicológico que podría sumarse a eventuales maltratos que el hijo sufrió en su infancia, ¿verdad? Bajo otras formas y que contribuye al no desarrollo adecuado del niño o del adolescente. Entonces es importante situarlo acá en este marco como un abuso psicológico en medio de otros que también, porque como hablamos de la comorbilidad, un tipo de abuso no viene solo. Exacto. No es una línea. Es decir, no podemos separar el abuso físico de un previo abuso psicológico. Correcto. O el abuso psicológico de uno verbal. Él asuma muchos factores. Sí, como un síndrome, que es como la suma de sintomatologías, ¿verdad? Es siempre es un trazo de diferentes líneas, ¿verdad? Exacto. Sí. Correcto. También, como creemos que es notorio, es una forma disfuncional de tratar de equilibrar el sistema familiar. Ajá, eso es muy importante. Y creo que es importante remarcarlo porque a falta de una figura paternal, se busca su sustitución en figuras no formadas para esto. Bien, con la buena intención de equilibrar, más bien se genera una dinámica disfuncional. Sí. Y el costo de negar derechos del niño, el descanso, el juego con sus pares, practicar deportes, estudiar, es altísimo. Cuando se privan de estas cosas por responsabilidades que no están preparados para asumir. Qué tema más delicado ¿verdad, es muy mi hermano? Delicado, muy delicado. Y lastimosamente una realidad, pues al menos en lo que conocemos en nuestra Latinoamérica y en nuestro país, tantos niños que desertan de sus estudios porque tienen que ponerse a trabajar. Exactamente. Sí. Y muchas veces yo soy consciente de que es una necesidad, de que a tal punto de que si el niño no trabaja, no comen. Y yo no lo justifico, lo entiendo. Pero en otras ocasiones son formas deliberadas de abuso, sí, donde padres, y voy a usar la palabra, abusadores y vagos, se sientan a esperar que esos niños vayan y trabajen por ellos. Ajá. Entonces agrava el asunto porque por un lado sí hay modelos que es una necesidad y una situación muy complicada de manejar, pero por otro lado son abusos. Vos dijiste ahora que la paternización es una forma de abuso. Bien, y se puede derivar también en esos tipos de tratos totalmente injustos y inadecuados. Sí. Mi hermano, y para ir terminando, si yo te pregunto, ¿cómo ayudar al niño que sufre parentalización? Yo creo que es necesario entender que son víctimas, ¿bien? Porque se les ha obligado a ocupar una posición que no les corresponde. Entonces los niños bajo estos asuntos de parentalización son víctimas. Y junto con esto, la ayuda debe enfocarse en los padres, no en los hijos. Porque los hijos son las víctimas. Claro. ¿Bien? Y los padres responsables delante de Dios, de las autoridades gubernamentales, son los que deben poner un freno a este asunto. Entonces, un niño bajo un modelo de parentalización no se le debe atender en primera instancia como causante del problema, sino como una víctima de la acción de sus padres o sus tutores. Sí, toda la razón. Sí, porque uno naturalmente dice, ¿cómo le ayudamos a un niño parentalizado? No, pero el niño es consecuencia de. Claro. Como cuando dice, es que mi hijo tiene problemas de déficit atencional, entonces le meten el montón de pastillas al niño, mira, y nunca se ocupan de su sistema. Claro. Es decir, ¿y por qué desarrolla el hecho de que no se sienten vistos? Entonces necesitan tener algún sistema desadaptativo para llamar la atención, ¿verdad? Exactamente. Entonces resulta ser que el niño es al que lo están tratando, ¿verdad? Lo ven como el paciente identificado, ¿verdad? Equivocadamente. Sí. Es como cuando hablábamos de un caso que comentábamos vos y yo, de que la mamá decía, es que este niño demanda mucha atención. Sí, déle atención. Está diciendo, yo necesito. Exacto. Déle atención, no es un capricho. Inclusive lo puede estar diciendo dentro de su maduración. Claro.
O sea, imagínate un niño pequeñito que de repente llora constantemente y de repente es más irritable. Y uno dice, algo le está pasando a mí. ¿Y cuál es su situación? No, es que yo me separé de mi pareja o mi pareja tiene mucho problema. Ok, entonces ahora esto es un problema del niño. Claro. ¿Verdad? O es que es un malcriado. Es un malcriado, sí. Entonces más un trato más estricto. Bueno, yo aportaría, si me permites, claro. A esto, ¿cómo ayudar al niño que sufre parentalización? Bueno, como adultos estamos expuestos a sufrir muerte, enfermedad grave del cónyuge, una separación matrimonial, en fin, intensas frustraciones. Y en esas frustraciones necesitamos el cuidado y apoyo de otros. Pero buscaremos figuras adultas reparadoras. Entonces, ¿cómo ayudar al niño que sufre parentalización? Pues dejándole tratar como adultos. Claro. Y cuando nosotros busquemos y necesitemos consuelo, orientación, todo lo que necesitemos según las circunstancias, pues buscar otra vez figura reparadora, adulta, sabia, con respecto a una edad que pueda estar escuchándome, atendiendo, entendiendo lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Correcto. Y dejar al niño que sea niño. Exactamente. Y eso empieza ya a revertir los efectos de las posibles consecuencias de los problemas que tengamos. Llámese separación, llámese abuso, el perder un trabajo, una situación económica complicada. Ya empezamos con pasos reparativos, dejando de tener a nuestros hijos o hijas como figuras consoladoras. Exactamente. Ese es el primer paso. Y buscar en adultos competentes lo que se requiere. Así es. Perfecto, entonces dejamos acá y seguimos conversando temas relevantes y que, como vos decías, tal vez personas caen en esas prácticas quizá por desconocimiento. Sí. Y la intención es concientizar de estos asuntos para apoyar y para restaurar. Bueno, y te adelanto otra palabra complicada, paternaje. ¿Te gustan las palabras complicadas, verdad? Me fascinan. Así Paternalizar y paternaje. Para la otra semana seguimos complicándonos el léxico. Perfecto. Paternaje entonces próxima semana. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.